General Flynn is a wonderful man. I think he's been treated very, very unfairly by the media, as I call it, the fake media in many cases. And I think it's really a sad thing that he was treated so badly. I think in addition to that, from intelligence, papers are being leaked, things are being leaked. It's criminal action, criminal act. What was wrong was the way that other people, including yourselves in this room, were given that information. Because that was classified information, it was given illegally. That's the real problem. And you can talk all you want about Russia, which was all a fake news. Muy bien, pues una vez más un reporte semanal de mercados para esta semana que comienza, donde vamos a analizar la situación de los mercados a nivel global, noticias que han ido cambiando el rumbo de la semana o que pueden ir en la misma dirección de lo que ya apuntábamos sabiamente semanas anteriores. Y bueno, importante, empezábamos con un vídeo de HispanTV que nos contaba sencillamente a modo energético, ¿no? Esa noticia que salía la semana pasada de que el jefe o el responsable de seguridad nacional de Donald Trump es quitado de un plumazo, Flynn, por una filtración que hace el Washington Post diciendo que, bueno, mantenía conversaciones con Rusia, que no había revelado del todo, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, he ilustrado la portada de este videoanálisis con esta imagen que pone, bueno, lo vas a hacer a mi manera o no habrá otra, ¿no? Y mientras coge al tío Sam por la espalda una sombra y pone The Shadow Government, el gobierno en la sombra. Si os fijáis, los ladrillos que están puestos detrás son la CNN, los Rothschild, que los tenemos también por aquí, tenemos los Rockefellers, tenemos a Kissinger, también uno de los arquitectos principales del orden actual económico, a Soros, uno de estos que financia las protestas y lo que llaman el soft cap, el golpe de Estado suave que se está yendo en Estados Unidos, el CFR, que es el Council for Foreign Relations, que también está muy involucrado en ser un consejo privado de decisiones, la NSA, la CIA, el F. Bueno, en fin, hay un artículo muy bueno de Paul Crick que no he publicado por no ocupar más espacio, que comenta sencillamente cómo algunos tipos de agencias se han ido convirtiendo en la filtración de inteligencia dentro de los medios de comunicación para cambiar o modificar la opinión política, algo muy interesante, ¿vale? Pero que al fin y al cabo no es nada nuevo, lleva ocurriendo décadas enteras. Entonces, bueno, creo que esto es algo con lo que iniciarlo, arrancarlo, y que me parece sobre todo principalmente interesante como Donald Trump, un presidente de los Estados Unidos, se mete abiertamente con los grupos mediáticos. No hay que olvidar que en el caso de la CNN está presente en más de 200 países. Entonces, bueno, imaginemos el poder que tiene este tipo de grupos mediáticos. En portada, un chiste, un ligero chiste, el típico espía, ¿no? Dice, bueno, no supimos, perdimos Pearl Harbor, no supimos detectar el ataque de Pearl Harbor, perdimos la ofensiva del 68, no supimos predecir el colapso de la Unión Soviética, nos perdimos los ataques del 9/11, pero ¿sabes qué? Encontramos a Michael Flynn con contactos con Rusia, es decir, un poco la broma de que estos grupos de inteligencia que supuestamente nunca se enteran de nada, se enteran de esto, ¿vale? Donald Trump, un Twitter de él que es muy significativo, de Fake News Media, dice, los medios de noticias falsos no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo americano. Esto es populismo, ¿vale? Quizás sí, pero no hay que olvidar que las primeras palabras que hizo durante el proceso de investidura fue decir que era una transición no de demócratas a republicanos, sino de Washington al pueblo. O sea, que este tipo sigue diciendo que va a decirle a la gente la verdad. Y lo que estamos viendo es que hay una cacería clara contra él. Es exactamente lo mismo que puede ocurrir, pues por ejemplo, con el caso de Brexit, que siendo un debate sobre política económica y fiscal, tratando de cambiar el rumbo de la economía europea, dirigida principalmente por el Bundesbank y por Alemania, se convierte ingeniosamente en los medios en una cuestión de racismo, ¿vale? No de política económica, no de control fiscal sobre los estados europeos, que han sido masacrados porque se les ha quitado muchísima soberanía económica, España incluida. No solamente esto, sino que transforman esta visión en la que vemos que se usurpa la autoridad o la autonomía de los países y de los pueblos por un gobierno europeo, lo convierten en racismo, ¿no?, en la mayor parte de los medios de comunicación, lo cual es curioso y llamativo, ¿vale? Primera noticia
impactante, bueno, Le Pen sacará a Francia del euro en 6 meses si gana las elecciones. La candidatura a presidente del Frente Nacional, Marine Le Pen, promete sacar a Francia del euro si gana las elecciones. Os recuerdo, las elecciones serán en 23 de abril de 2017, es decir, quedan 2 meses para las elecciones de Francia, así que vendrá mucha volatilidad al mercado según vayan pasando las semanas, ¿vale? Sobre todo para el euro. El plan económico del Frente Nacional prevé, además, la posibilidad de que el Estado francés se financie directamente a través de su Banco Central, una vez recupera la soberanía monetaria. Es decir, apostaría por monetizar su deuda mediante la emisión de nuevos francos. Le Pen anunció a principios de enero que estaba a favor de regresar al antiguo sistema ECU, previo a la creación del euro, donde cada país tenía su propia moneda, aunque empleando una moneda de contabilidad común. Su postura contrasta con la del exministro de Economía y candidato independiente del centro-izquierda, Emmanuel Macron, que propone como solución avanzar hacia la unión fiscal de la zona euro hasta el punto de crear un tesoro y una hacienda común. El candidato conservador Francis Fillon apuesta en cambio por rebajas fiscales y mejoras en la competitividad de la economía gala para reforzar la solvencia de Francia, garantizando con ello su permanencia en el euro. Le Pen, por el momento, encabeza las encuestas electorales. Es decir, seamos claros, ahora mismo el Frente Nacional de Le Pen es el único que hace una propuesta en la cual rompe la baraja, algo que ni siquiera partidos de izquierdas como Syriza han conseguido hacer. Rompe la baraja y dice que bueno, que van a recuperar su autonomía en política monetaria. Esta política de autofinanciación de su deuda es exactamente la misma que los Estados Unidos ha practicado durante décadas, que es emitir la deuda en dólares cuando tú mismo controlas el propio valor del dólar, ¿vale? Y eso es muy importante que haya la nota. Mientras que el centro izquierda propone al revés, seguir con esa integración hacia Europa, y tenemos también el otro candidato conservador, que es la postura como del Partido Popular ahora mismo en España, que lo que aboga es por seguir obedeciendo lo que diga Bruselas, es decir, cumplir con el programa de ajuste económico de solvencia, ¿vale? Os dejo una nota, algún autor que os podría interesar. Manuel Funes Robert, El perpetuo ajuste, uno de los libros que publicó sobre se está privatizando el más público de los bienes, el dinero. Hablaba ya en los 90 de cómo se iba a robar la autonomía a los estados europeos y se iba a acabar controlando su economía. Es exactamente lo que pasó con la crisis de deuda en América Latina y el FMI, ¿vale? Elecciones en Francia 2017, no es 2002, cuidado, un artículo interesante que hemos visto en politicaexterior.com. Sin embargo, 2017 no es del 2002. Una victoria de Le Pen no es tan improbable como se tiende a pensar. La cuestión es si las élites galas son capaces de asumir lo que esto implica, que el status quo al que se aferra se ha vuelto insostenible. Es decir, el líder actual de Francia tiene un apoyo del 4%, mientras que el partido del Frente Nacional tiene un apoyo del 27%. Una auténtica locura, ¿vale? La líder del Frente Nacional envuelve su nacionalismo en un discurso progresista, cuidado, defendiendo la soberanía económica de Francia y clamando contra los tratados comerciales que aprueba la Unión Europea. Ahora entendéis por qué ponemos una foto de Donald Trump y ella al lado. ¿Os suena este discurso? El acabar con los tratados comerciales y esa visión populista, progresista, de que se le va a volver la soberanía al país, al pueblo, a la gente, etcétera, ¿vale? Luego lo que vemos es que hay un cambio en la tendencia política a nivel mundial, en la política económica se vuelve más proteccionista, sin lugar a dudas. Francia es uno de los países líderes de Europa. Europa y el euro son Alemania y Francia se está girando hacia la salida de ese orden mundial en el cual volvemos al proteccionismo, del mismo modo que lo ha hecho Donald Trump y del mismo modo que lo ha hecho Reino Unido a través del Brexit, ¿vale? Proteccionismo. Creo entonces necesario mostrar ya un primer gráfico que nos va a resolver problemas. Esto es un consejo. Las próximas semanas, agarraros al índice euro. El índice euro es un sintético creado a través de la cotización del euro contra el resto de divisas que nos muestra cuánto vale el euro sobre sí mismo, cotizado sobre sí mismo, a índice 1, ¿vale? Y lo que nos podemos ver, fijar en este caso, es que efectivamente hay mucha debilidad hacia una figura lateral que muestra que el euro probablemente se rompa a la baja. Pero cuidado, ¿por qué? Porque antes de que eso ocurra estoy seguro que veremos las próximas semanas, esta o la siguiente, un repunte del euro, ¿vale? Sé lo que lo que estoy diciendo puede parecer paradójico, pero ya sabéis que el mercado es así. Si nos están hablando de debilidad en el euro, de comentarios de Le Pen y ese tipo de cosas, habrá un repunte en el euro y luego ya sí, por supuesto, podrá venir en el largo plazo un debilitamiento del euro, pero en el corto plazo un repunte del euro. Del mismo modo que hemos dicho durante 4 o 5 semanas que vendría un repunte del dólar y apareció durante esta semana anterior, ¿vale? Índice de dólar, por cierto, la semana pasada lo teníamos aquí, repuntando ya, ¿vale? En cambio, esta semana hemos arrancado aquí. Es decir, el camino recorrido en ese repunte del dólar
se retrotrae, se retrocede y volvemos a estar en el punto muerto en esta zona, ¿vale? Por lo tanto, esta semana que esperamos que se consolide ese repunte del dólar, vamos a ver si el dólar termina de fortalecerse, porque de momento parecen pasos en falso. Pensad una cosa, si a largo plazo el dólar va a ser barato porque la política de Trump quiere hacer que la Reserva Federal acceda a un dólar barato y volver a la vieja escuela de Griezmann en la Reserva Federal, si eso ocurre, a largo plazo el dólar será barato. Pero el euro también lo va a ser si es que gana el EP. Por lo tanto, lo que están reflejando es que ni el índice dólar ni el índice euro muestran solidez o mucha confianza en el futuro en cuanto a su fortaleza, y por eso, fijaos, la divisa mundial, el Bitcoin, la moneda que puede revolucionarse en el año 2017, ¿vale? La tenemos en esta zona y vemos que obviamente puede enfrentarse a niveles clave y puede ser un bombazo. ¿Por qué? Porque si no hay confianza en el dólar, no hay confianza en el euro, el Bitcoin se puede disparar. Ya hay cantidad de servicios internacionales ahora mismo en muchos medios de pago te permiten utilizar Bitcoins, ¿vale? Y una noticia más curiosa, el ministro de Finanzas de Baviera, Markus Söder, fue nombrado anteriormente por el diario alemán Der Spiegel como uno de los 10 políticos europeos más peligrosos, definido como todo político que recurre al populismo barato para acumular puntos políticos nacionales. Para los griegos esto puede ser cierto. ¿Por qué hablo de esto? Ahora lo vais a entender. Viene a colación de la crisis griega que estará de vuelta antes de que nos queramos dar cuenta. Durante la crisis de deuda del gobierno griego, Söder fue uno de los más sonados al pedir que Grecia saliera de la zona euro. Para 2012 dijo en una entrevista: Atenas debe ser un ejemplo de que esta eurozona también puede mostrar los dientes. Y ahora, según una entrevista de Cold Bild, el político de CSU, es el partido alemán, dijo que los nuevos miles de millones solo deberían fluir cuando Atenas pusiera en práctica todas las reformas. Y aún así, sin embargo, la ayuda solo debe dar en contra de una prenda en forma de dinero en efectivo, oro o bienes raíces. Soy añado, necesitamos un plan B. Uno se pregunta si este fue el juego final de Alemania todo el tiempo. Artículo sacado del Zero Hedge que nos muestra a la izquierda las reservas de oro de Grecia y la deuda que contrae los balances griegos del Banco Central de Grecia, que es de más de 72.000 millones frente a los 4.000 millones que tiene dólares en oro, ¿vale? Luego, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es que los alemanes van a clamar por bienes raíces, propiedades, en este caso, ¿vale? Explotación de puertos, como ya lo hicieron, o de carreteras, y ahora el oro del Banco Central de Grecia, con un dinero fiduciario, un dinero que salió de la nada, un dinero de papel, creado por burbujas de bancos alemanes, ¿vale? Implosionan y en vez de quedarse ¿cómo diríamos?, en suspensión de pagos estos bancos, lo que se hizo fue rescatar a Grecia para que pueda seguir pagando a esos bancos que colocaron de manera incorrecta crédito a un país que no podía pagarlo. Ahora que no se puede pagar, se propone el que se queden con las propiedades y activos reales de todo un estado. Por eso, hace ya más de un año publiqué un artículo llamado La privatización de estados hacia los estados corporativos, creo que fue el artículo que publiqué, en el que explicaba esto, pero en detalle. También explicaba en detalle hace unos cuantos meses el Bancor, lo comenté en uno de los vídeos, como idea que probablemente surja en una segunda etapa de todo lo que está ocurriendo ahora mismo de proteccionismo. El Bancor era aquella divisa que se propuso en el Bretton Woods por parte del Reino Unido. En este caso, John Maynard Keynes propuso crear un sistema de reciclaje en el cual todos los países valorasen sus superávits o sus déficits y fuesen sancionados tanto por una cosa como por otra. Es decir, si un país acumulaba superávits financieros o comerciales y otro tenía déficits, tenían que prestarse mutuamente para equilibrar sus balanzas. De lo contrario, recibirían sanciones. Serían sancionados los superávits y también los déficits. De modo que el que tenía superávits, para evitar pagar las sanciones, prestaba a países que estaban en déficit y así automáticamente se reequilibraban las balanzas financieras del resto de países y se evitaban casos de desequilibrios mundiales, ¿vale? A través de una única divisa que sería el patrón común de valoración del resto de divisas mundiales, tanto para los bloques occidentales como para el resto de bloques. Bancor, simplemente esa moneda, ¿vale? Estudiarlo porque es curioso. Y cerrando el tema de novedades, noticias y comentarios que voy haciendo para dar un poco de cultura a estos vídeos sobre mercados, que creo que siempre viene bien, me ha gustado sacar esta anécdota. El Mago de Oz, un cuento infantil sobre deflación, populismo y el patrón oro. Fijaos, una interpretación de la historia de Dorothy en clave político-económica. Representa los problemas que sufrió Estados Unidos a finales del siglo XX. Los zapatos rubíes de Judy Garland
un equívoco culpa de Hollywood. Oz y las baldosas amarillas. Vamos a dar todo el simbolismo que traía esta película y la representación que quería mostrar a través de Hollywood. Oz y las baldosas amarillas no eran otra cosa que oro, el oro y la marcha que se hizo por la vuelta al billete público, aquel que trató de quitar de por medio el control que existía entre los principales bancos a través del patrón oro en Estados Unidos a finales del siglo XIX, ¿vale? Y principios del siglo XX. Habitantes de Oz, pequeños aplastados por las deudas, es decir, los seres a los que llega Dorothy son seres pequeñitos que la van acompañando hasta el camino de las baldosas amarillas. Esos seres pequeñitos son el pueblo que vive endeudado, que está aplastado por las deudas en aquella época, ¿vale? Insisto, la marcha de 1892 fue para pedir que volviese a haber un sistema, por decirlo así, de banca pública como el que se había puesto antes en Estados Unidos, que costó la vida al presidente de aquel momento de Estados Unidos. Ciudad Esmeralda, la ciudad del dólar, el color esmeralda es el dólar, ¿vale? Y se dirige hacia la ciudad Esmeralda, hacia la ciudad del dólar. El espantapájaros busca un cerebro. Los campesinos ignorantes saqueados en aquel momento, ¿vale? Se entendía. La ignorancia, el saqueo que se ha hecho de campesinos. El hombre de hojalata representaba el obrero desempleado, sin corazón. Y el león representaba la fuerza del pueblo que no tenía ni valor ni valentía. Y también simbolizó el león por el candidato que se presentó durante la candidatura en la que ganó Roosevelt, el presidente Roosevelt. Se presentó un candidato que abogaba por el patrón plata y por la vuelta a una unidad monetaria o un patrón monetario más justo, ¿vale? Hacia este sistema. En fin, es simplemente una representación del orden antiguo que había previo a la Reserva Federal y una película que trata de mostrar, pues esto, simplemente, ¿vale? Creo que es una novedad curiosa. Leerlo en profundidad, buscadlo en internet porque merece la pena leerlo al completo y con detalles. Yo simplemente he dado un esbozo que me parecía curioso. Paso, ahora sí, a analizar mercado, ¿vale? Renta variable, primero agenda económica, vamos a ver que vamos a tener discurso de Mark Carney mañana, va a afectar a la libra, vemos que la libra no nos interesa el libra dólar porque está demasiado lateral y no hay niveles muy significativos, pero ojo porque euro libra está a punto de caramelo, ¿vale? Miércoles tenemos además PIB trimestral y PIB anual de Reino Unido, lo cual quiere decir que la libra muy probablemente se caliente, si no lo ha hecho con el discurso de Carney lo va a hacer al día siguiente con el dato de PIB o incluso el día previo con el dato de IPC, que al fin y al cabo es una de las principales razones por las que toman las medidas en política monetaria, ¿vale? Tenemos también actas de la reunión de la Reserva Federal por la tarde y tenemos los inventarios de crudo, que no creo que vayan a moverlo porque con el crudo hay muchas más cosas pasando de fondo. No lo he comentado en la sección de noticias, pero podéis buscarlo. Hace una semana, aproximadamente hace pocos días, se reveló que Rusia había movido 50 misiles balísticos con capacidad nuclear hacia Siria, hacia el puerto de Tartus. Uno de los comentarios que leí en los artículos era, bueno, rara maniobra para un país que aparentemente se está retirando del escenario, ¿vale? Y del mismo modo, Turquía ha reiterado su apoyo a los grupos rebeldes terroristas que hay en Siria contra el régimen, gobierno actual de Siria. Y del mismo modo, Estados Unidos o su ministro, alias Perro Rabioso, el que hemos comentado en alguna ocasión, el nuevo ministro de Defensa, o secretario de Defensa, mejor dicho, ha dicho que tiene que respetar Rusia las reglas internacionales, que no puede llamar terroristas a los grupos armados que están armando en Siria. ¿Vale? Eso es todo y eso es lo que va a mover el tema del crudo, no el inventario de petróleo. Bien, paso entonces a comentar renta variable. Fijaros qué subidón el S&P 500. La semana pasada comentábamos que podía llegar hacia los 2.335 puntos, 2.350, 2.300 en definitiva. Eran la zona objetivo 350, objetivo que perseguíamos, ¿vale? Por réplica sencillamente del movimiento previo que estaba haciendo. Fijaos dónde se ha ido. Lo ha superado y con muchas creces, ¿vale? Y bueno, esto está muy bien porque la tendencia es muy alcista, pero claro, es vertiginosamente alcista. Y hay que tener cuidado porque me he planteado el verlo con retrospectiva y fijaros qué gráfico. A ver, os voy a explicar el gráfico para que no parezcan cuatro garabatos, ¿vale? Pero tenemos en 2012 esa subida que hasta el 2014 septiembre prácticamente no corrige, ¿la veis? Con correcciones muy suaves. Luego entra una fase lateral de incertidumbre que fue justo cuando la Reserva Federal ha estado dudando qué hacer o qué no hacer y cuando entró el QE europeo
y después, que encareció el dólar y que paralizó el mercado, y después, ahora cuando hemos vuelto a arrancar la tendencia alcista en el S&P 500, nos damos cuenta que hay dos brechas, una en junio 26 y la otra en noviembre 6, que en realidad no son junio 26 y noviembre 6, son 24 de junio y 8 de noviembre. ¿Qué son esas fechas? Esas correcciones, las únicas que aparecen en esta subida, que es más inclinada incluso que la anterior. El ángulo de subida es aún más vertiginoso, ¿vale? Aún más vertiginoso. ¿Cuáles son estas correcciones? Ya lo sabéis, Brexit y elecciones en las que gana Trump. Ambas provocan una corrección que de nuevo da impulso al mercado. Por lo tanto, ¿qué esperamos? Bueno, en algún evento que ocurra, estamos hablando de velas semanales, los próximos meses, habrá otra corrección del mismo tipo que tocará estas zonas de aquí, muy probablemente los 2.250 puntos o 2.300 puntos, que es esta zona de aquí que tendríamos como zona correctiva, creo que podría ser si subimos por aquí y se da la vuelta y vuelve a venir a esta zona de aquí. Esa zona de aquí podría venir que dentro de 2, 3, 4 semanas con algún susto, por ejemplo, con el tema de las elecciones de Francia, ¿vale? Que están al caer. En fin, Alemania, Europa. Esto es lo que veíamos la semana pasada. Decíamos que estábamos en tierra de nadie, ni alcistas ni bajistas en Alemania. Y decíamos, igual puede subir hacia los 11.915 puntos, que igual puede bajar hacia los 11.670, 60 puntos, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido durante esta semana? Bueno, pues prácticamente nada de nada. Es decir, nos hemos quedado ahí. Bajó, se acercó a esta zona, vuelve otra vez a la misma. Prácticamente estamos donde estábamos hace una semana, sin novedades. IBEX 35, la semana pasada decíamos, el IBEX 35 tiene fuerza de subida, quizá venga a los 9.550 a 35 puntos en esta zona de aquí, quizá incluso llegue a los 9.600 como objetivo. Si se da la vuelta, compras en todo caso en 9.300, 9.265 en esta zona de aquí, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado durante la semana? Pues pleno, porque fijaos que ha acertado que llega a los 9.600 y es tocarlos y se hunde, ¿lo veis? O sea que una vez más tenemos bien pillados los niveles en gráfico porque según los toca el precio rectifica y nos obedece, ¿vale? Dólar yen, comentábamos la semana pasada esto y decíamos, esto es lo que va a ocurrir, es una figura bajista, pero cuidado porque antes de que esto ocurra nos la van a llevar aquí arriba. Decíamos, muy probablemente, está grabado la semana pasada, decíamos, muy probablemente volvamos a tocar esta zona de aquí antes de que esto se termine rompiendo. Es bajista, nuestro objetivo está aquí una vez que esto se quiebre, pero lo van a subir hasta aquí, probablemente, sí. Y toquemos qué niveles, pues los que tenemos aquí, los 11.000, perdón, 114.85, esta zona de aquí, ¿vale? Y es lo que más probablemente ocurra. ¿Qué ha pasado durante la semana? Pues fijaros, de nuevo, una mecha aparece, nos toca los 115, 114,85, esta zona de aquí, toca y se desploma, ¿vale? Y vuelve otra vez a la misma zona de aquí. Hasta que no veas que esto se rompa, no te pongas bajista, a menos que veas, pues, en zonas como esta, sí podría ser una buena estrategia de órdenes de venta. Vuelve a tocarla y vuelve a caerse, ¿vale? Bien, euro libra, otro mercado muy interesante que hemos visto. La semana pasada comentábamos esta figura, no va a cumplirse, es vela semanal. Hemos dicho que tardará en cumplirse, no va a ocurrir ahora. Muy probablemente sea bajista el euro libra. Pero llegará aquí, no lo romperán, lateralizará hasta que se parta por completo y nos haga ese objetivo que sí que nos coincide con niveles importantes aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa ahora en esta semana? Pues fijaros, en el plazo más corto estamos con velas de sesión diaria. Nos damos cuenta que también hay en vela diaria un hombro cabeza a hombro dentro de una figura bajista en velas semanales que nos mostraría esta media de 200 que le hace apoyo, ¿vale? Pero que si rompe, se viene a esta zona de aquí a los 0,80 y 0,8350 aproximadamente, y en esa zona 0,8350 seguramente también haga bases como la hizo aquí, rebote alcista, se queda lateral, lo que sea. Lateralidad o rebotes altistas, no importa. Pero una vez que lo parta, una vez que lo rompa, se va a esta zona de aquí, 0,7660 aproximadamente. Toda esta zona de aquí que tenemos y que sería la culminación de esta figura de hombro con doble hombro, cabeza y hombro, si es que no hace otro doble hombro, ¿vale? Pero una figura también muy bajista. Y terminamos con materias primas, ¿vale? Vamos a ir directamente a por el oro, porque sencillamente también lo comentábamos la semana pasada y porque merece la pena. Fijaos, el oro se está quedando, al igual que lo que hemos mostrado al índice dólar, el DXY al principio del vídeo, se está quedando ahí. Todo lo que había avanzado el dólar haciendo una corrección en el oro, que es esta vela de aquí que corrigió bajista, tendríamos que haber visto ese fortalecimiento del dólar con una caída del oro.
no se ha producido, nos quedamos donde estábamos, del mismo modo que el índice dólar se ha quedado donde estaba la semana pasada. Lo que debería ocurrir en principio, si esto hace suficiente base, se iniciaría una corrección en el oro desde aquí, quizá, y copiaría el ángulo que tiene de bajada, que lo estáis viendo con el juego en el ratón, hacia acá. Eso es lo que creo que debería ocurrir de manera natural, ¿vale? Pero insisto, semana pasada mostramos directamente estos niveles de aquí, decíamos, bueno, zona correctiva que efectivamente se empezó a cumplir según avanzaba la semana, pero ha vuelto sobre sí misma y nos ha hecho esto. ¿Dónde estamos? Honestamente, yo en estas alturas diría que puede ser un doble techo. Es algo que podría ser muy bonito si nos hace un doble techo aquí. Si se rompe, se va de 1245 para arriba, pues malo, olvídate, ¿vale? Pero si no, el objetivo sería enfriarse en $1225 la onza, $1225 la onza. Ya pasó la semana pasada, incluso los violó, cayó por debajo de eso, pero fijaros cómo se recuperó esta mecha, cómo recuperó el oro. Lo mismo, la pérdida de $1225 la onza haría que este doble techo, su proyección es esta, alcanzar esta zona aquí abajo, que serían los $1200 la onza. Por lo tanto, primer objetivo, $1225 la onza. Si perdemos los 1220 y se consolida por debajo de esa zona, la bajada, pues ya a por los 1200. ¿Qué tenemos de recorridos? Pues tenemos aproximadamente unos 10-15 dólares en la primera bajada, y luego ya desde ahí hasta abajo, pues cerca de 20-25 dólares de caída, ¿vale? Lo cual puede ser dos estrategias dosificadas que no ocurrirán de golpe, pero que pueden estar muy atractivas. Estamos en velas H4, o sea que esto va a ocurrir durante esta semana, ¿vale? Si es que no se lateraliza. Si vemos que hay movimiento, habrá acción, ruptura de este nivel o de este nivel, se pondrá muy interesante, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que disfrutéis, que os sea útil las estrategias de esta semana y que os haya gustado la anécdota del mago de Oz. A mí me encantó, ¿vale? Cuidaros, un saludo, chao.